Ahora con momento angular se suma la complicación de que ahora el momento angular se conserva o no, según el punto desde el que yo lo estoy mirando. Entonces acá ya empieza a jugar otro factor más. Antes era qué sistema elijo, y ahora es qué sistema elijo respecto de qué punto analizo la conservación. Tienen que alguien hablar por chat. No puedo ver el chat, no sé por qué. Sí, sí, todo es importante. Bueno, no sé, cuéntenme qué es lo que dice, porque no. Ah, listo. Bueno, bienvenido de vuelta. Eh, Eso decía. Entonces, ahora no solamente tengo que ir viendo qué sistema tomo, sino además respecto a qué punto lo tomo. Bueno, fíjense que no hay muchos puntos para elegir que puedan ser relevantes para mirar el momento angular. El único que a mí se me ocurre es este. Ah, mira, ahí me llegó, ahí me abrió el chat. El único que a mí se me ocurre es el orificio este. ¿Por qué? Porque la tensión es una tensión radial, y si yo quiero mirar el torque de las fuerzas externas, eh, está bueno que las fuerzas externas sean colineales con la dirección que une al punto respecto al cual yo miro la conservación de momento y la posición de la masa, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Sobre la masa M1 la tensión va a estar puesta, por ejemplo, en esta dirección, pero la posición está exactamente en la misma dirección. Tienen sentidos contrarios, pero digamos, está en la misma dirección. Entonces, cuando ustedes hagan el producto vectorial de la posición donde está aplicada la fuerza con la fuerza, les va a dar cero, porque son dos que son antiparalelos, ¿no? Son dos vectores que tienen la misma dirección. Tienen sentidos contrarios, pero en la misma dirección. Entonces, está bueno que el torque respecto al punto este sea cero, porque eso es lo que implica que se conserve el momento angular. Eh, no sé, o sea, también podrían mirar de cualquier otro punto. Ustedes siempre tienen la libertad de mirar las cosas desde cualquier otro punto. Pasa que hay puntos en los que son re complicados de mirar. Porque, por ejemplo, acá tienen, no sé, eligen este punto de acá, la tensión va acá, pero la posición va acá, entonces el producto le va a dar típicamente distinto de cero. Eso no, va a hacer que no se conserve el momento angular. No sé, también podrían mirar, no sé, pueden empezar a jugar. Pero la idea es tratar de dar con algún punto que, que haga que el torque de fuerzas externas respecto de ese punto sea cero. Y de vuelta, acá hay una cosa que es una sutileza, ¿no? Porque algo que había comentado Yara la vez pasada, creo que fue Yara, que si ustedes acá tienen, por ejemplo, la dirección radial, esto está girando, ustedes podrían también decir, ah, bueno, yo voy a hacer lo siguiente, voy a tomar un punto acá, que no está en O, y este punto se va a estar moviendo, va a estar girando con la dirección radial. Entonces, como la tensión siempre está en la dirección radial, si yo miro el torque respecto de este punto, va a ser siempre cero, porque la posición de la masa va a ser en dirección radial, la tensión está en dirección radial, el producto vectorial es cero. Y sin embargo no lo estoy mirando respecto del punto este fijo, ¿no? El problema con esto es que este punto que está girando no es un punto fijo respecto a un sistema inercial. Que no valen, o sea, si ustedes quisieran plantear Newton respecto a ese punto, no valen las ecuaciones de Newton. Entonces no vale todo el argumento que vieron en la teórica de por qué se conserva el momento angular, no funciona. Tendría que repensarlo en el contexto de sistemas de referencia no inerciales. Así que siempre que elijan un punto, no busquen puntos rebuscados que se están moviendo, porque típicamente las leyes de conservación no valen en esos casos. Lo que valen en el caso este son puntos fijos respecto a un sistema inercial. Como les decía, la única excepción es el centro de masa. Y no sé, mirar acá el centro de masa, como se está moviendo de una manera rara, yo preferiría ni siquiera mirarlo. Pero bueno, miremos el punto O y vemos qué información podemos sacar y vemos si podemos responder las preguntas que nos hace el problema mirando la conservación de momento angular respecto al punto O. Entonces, elijamos como punto para evaluar torque y momento angular el O y vayamos viendo qué pasa si voy cambiando de sistemas. Si tomo el sistema M1, si tomo el sistema M2 o si tomo el sistema conjunto. Bien. Entonces ahora voy a discutir momento angular respecto de O
y voy a mirar cada uno por separado, M1, M2 y M1 más M2. Entonces, para la partícula 1, el torque de fuerzas externas actuando sobre 1 respecto del punto O es la posición de la partícula 1, que llamé R en R reversor, producto vectorial, todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula 1. ¿Sí? Pero la tensión, la normal y el peso. Ahora, la normal y el peso se cancelan entre sí, y la tensión está en la misma dirección que la posición. Entonces el producto vectorial es 0. ¿Sí? O sea que el momento angular de la partícula 1 respecto al punto O se conserva. ¿Está bien? Intuitivamente, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que la tensión apunta siempre en la dirección radial, y entonces no me está generando una aceleración angular. ¿Está bien? Entonces, el momento angular, que tiene que ver con la velocidad angular, no va a estar cambiando, se va a estar conservando. La velocidad angular va a ser constante. O bueno, perdón, la velocidad angular no va a ser constante. Voy a tener una cantidad vinculada con la velocidad angular que sí va a ser constante, y ahora vamos a ver cuál es. Entonces, como yo sé que el torque de fuerzas externas respecto al punto es 0, sé que el momento angular de la masa 1 respecto al punto 0 se conserva. ¿Cómo defino esa cantidad conservada? Bueno, habíamos dicho que era un vector, que era la masa, que era la suma. En un caso de tener un sistema de muchas partículas es una suma de cosas, pero acá tengo una única partícula, ¿no? Entonces tengo la masa de esa partícula por la posición de esa partícula, producto vectorial, la velocidad de la partícula. ¿Está bien? Entonces, para el caso de la masa 1, respecto al punto O, tengo M1 por R en R reversor, que es la posición de la partícula respecto al punto O, producto vectorial, la velocidad, que acá escribí en polares, ¿no? Tengo una velocidad radial y tengo una velocidad tangencial. Entonces, cuando hacen el producto vectorial de R con R reversor, eso les da 0, porque dos vectores paralelos tienen producto vectorial nulo. Y cuando hacen R por tita versor, a ver acá puedo ver cuál es el sentido de tita. Acá estoy diciendo que R por tita versor me da menos X versor, o sea que me da hacia arriba. O sea que tita versor, esto es otra cosa que tengo que corregir. A ver, acuérdense cómo es esto con la mano derecha, siempre con la mano derecha. El primer dedo, o sea, el dedo índice apunta en el sentido del primer vector. En este caso está en R reversor. El segundo, una vez que apuntan en esa dirección, lo giran hacia el segundo versor o vector, que en este caso es tita vector. Y eso les tiene que dar el dedo gordo apuntando en la dirección de lo que resulte, ¿no? Que en este caso da menos X versor. O sea que apunta hacia arriba, porque X versor yo lo puse hacia abajo, entonces menos X versor es hacia arriba. Entonces si hacen R por tita versor, para que el dedo gordo apunte hacia arriba, tita versor tiene que estar apuntando en este dibujo. Tita versor tiene que estar apuntando hacia adentro de la pantalla. Entonces si lo tengo que graficar a esto, acá lo que tengo que poner es una cruz. Entonces fíjense, no sé cómo, no sé cómo me están viendo ustedes, pero si ustedes apuntan el dedo índice en la dirección de R, y ahora lo mueven hacia adentro de la pantalla, hagan ese ejercicio, el dedo gordo les queda apuntando hacia arriba, que es menos X versor. ¿Está bien? Entonces, para ir del primer vector al segundo, necesito que el segundo esté apuntando hacia adentro de la pantalla, por eso el tita versor tiene que estar apuntando hacia adentro, y por eso le pongo una cruz acá, ¿no? Porque es como la cola de una flecha. Esto es lo que hacemos siempre cuando tenemos productos vectoriales usando la mano derecha. Cuando tenemos terna derecha, tenemos... bueno, en este caso la terna derecha sería R versor, tita versor, menos X versor. Bueno, entonces, esta cantidad, que ahora dije que vale esto que está acá, es constante, ¿no? Porque el torque de fuerzas externas es 0, entonces esta cantidad se conserva. Y además, para saber cuánto vale esa constante, lo que tengo que hacer es evaluar esta cantidad en las condiciones, usando las condiciones iniciales, porque si es constante, vale en particular lo que vale al momento inicial. Entonces, inicialmente yo sé que estaba a una distancia R0, y sé que tenía velocidad V0,
tangencial. Pero la velocidad tangencial, acuérdense que es distancia por ángulo, ¿no? Por velocidad angular. Entonces, si yo a esto que está acá lo escribo como r por r θ punto, y me fijo en el caso inicial, entonces este R0 me va a parar a este R0, y esto que está acá es la velocidad tangencial, que el problema me dice que es el módulo de B0. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá tengo una expresión que me vincula esto que está acá con esto que está acá. Estas dos cosas tienen que ser iguales para todo instante de tiempo en cualquier punto del movimiento. ¿Está bien? Fíjense que lo que hace esto es que la partícula 1 puede estar alejándose o acercándose al eje, ¿no? Respecto al cual está girando. O sea, R puede estar variando. Y la velocidad angular alrededor de ese eje también puede estar variando a medida que se mueve sobre la mesa. Pero el producto este de R cuadrado por θ punto tiene que ser constante. Y además exactamente cuánto vale. Lo puedo espejar de igualar esto con esto. ¿Está bien? Entonces acá me está dando una relación entre la velocidad angular y la distancia al eje. Fíjense que es bastante parecido a lo que hablábamos el otro día de los dos patinadores, que cuando cortaban su distancia giraban más rápido, o de los bailarines, que cuando se hacen más finitos giran más rápido. O sea, cuando se achica el sistema respecto al punto que uno está, respecto al punto del que está girando, empieza a girar cada vez más rápido. Eso es por conservación del impulso angular. Acá pasa eso. A medida que R se hace cada vez más chiquito, la velocidad angular tiene que ser cada vez más grande, tiene que empezar a girar cada vez más rápido para que esto se conserve, para que sea constante. Y al revés, a medida que R es cada vez más grande, la velocidad angular es cada vez más chiquita, entonces se va haciendo cada vez más lento. Bien. Esto con respecto a M1. Con respecto a M2, tengo de vuelta, me fijo cuál es el torque de las fuerzas externas respecto del punto O. Eso es, si se acuerdan, uso simplemente la definición de torque, es la posición de la masa por la fuerza, la resultante de fuerzas externas que actúa sobre la masa. La posición de la masa M2 es X en X versor, y las fuerzas que actúan sobre 2 también están en X versor. Entonces el producto vectorial este me da 0 y de vuelta me da una cantidad conservada. ¿Está bien? Esto quiere decir que las fuerzas, vistas desde O, para la masa que está abajo, no la están haciendo palanca, no la están haciendo pendular. Simplemente la están haciendo subir y bajar. ¿Está bien? Pero eso no las hace girar respecto de O. Entonces, como no hay un cambio en la inercia de giro, tengo una cantidad conservada que es el momento angular de la partícula 2 respecto de O. Pero lo que pasa es que esto no me aporta ninguna información, porque cuando ustedes lo calculan explícitamente, ¿qué es? Es la masa de 2 por la posición de 2 por la partícula de 2, les da 0. ¿No? Acá daba una expresión que generalmente era distinta de 0, y yo la podía igualar a las condiciones iniciales. Acá me da 0 directamente. Entonces, esto no me aporta nada. O sea, el momento es una cantidad conservada, el momento angular es una cantidad conservada, pero es 0. Entonces no llevo a ninguna ecuación que me pueda llegar a servir. Bien, y después con respecto a la suma de los dos, lo que me puedo fijar es que el torque de fuerzas externas es justamente la suma de los torques, que vimos que era 0, porque se conserva en un caso, se conserva en el otro, se conserva en el sistema conjunto. Y entonces, bueno, cuando calculan el momento angular total, que es la suma de los dos momentos angulares, lo que les da es que, como uno era 0, el que calculamos recién era 0, te da que el momento angular de la 1 se conserva, que ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo estudiamos eso. Entonces, si bien calcular momento angular, una vez que ya miraste el de las dos masas, puedes mirar el sistema conjunto, en este caso no está aportando absolutamente ningún tipo de información. Bien. Podría suceder algo que no pasa acá, pero que podría suceder. Podría suceder que que el torque de M1 fuese distinto de 0, que el torque sobre M2 fuese distinto de 0, en cuyo caso no se conservarían por separados el momento angular de cada masa, pero que la suma de los torques sea 0, en cuyo caso el momento angular del sistema M1-M2 se conserva. No es lo que pasa acá, pero eso podría suceder.
Acá lo que pasa es que los torques para cada masa, de respecto del punto 2, son 0, entonces se conservan por separado. Pero podría ser que por separado no se conserve, pero el sistema conjunto sí conserve su momento angular. Bueno, esas cosas hay que ir estudiándolas caso por caso y viendo cómo es el torque en cada caso, y si el torque llega a ser 0, automáticamente me calculo el impulso angular, me fijo si da algo expresado en términos de la variable del problema, y si me da eso, yo ya sé que ese bicho es constante, en caso de que el torque sea 0, y si el momento angular es constante, además sé exactamente cuánto vale esa constante, si yo conozco cuáles son las condiciones iniciales. Entonces, bueno, tengo una expresión que tiene que valer a lo largo de todo el movimiento, y eso es información útil para entender un poco mejor cómo se va a estar moviendo el sistema. Bien, veamos ahora energía. ¿Qué pasa con la energía? De vuelta, miremos los sistemas por separado. Para mirar si se conserva una energía, lo que tengo que ver es cuáles son las fuerzas no conservativas y tengo que ver si hacen o no hacen trabajo. ¿Está bien? Así que bueno, veamos. Para la masa 1, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas que están actuando sobre la masa 1? La tensión es no conservativa. ¿La tensión es no conservativa? Y hay otra más. Va normal. La normal es no conservativa. Sí. Pero hay una diferencia entre las dos. O sea, las dos son no conservativas. Pero hay una que hace trabajo y hay otra que no hace trabajo. La normal no hace trabajo. La normal no hace trabajo, porque la masa M1 ya vimos que se mueve sobre la mesa, y la normal es perpendicular a la mesa. O sea que el desplazamiento de uno y la fuerza normal son perpendiculares, y como el trabajo era justamente fuerza por desplazamiento, ese producto escalar entre esos dos vectores es 0. O sea que el trabajo que hace la normal es 0. Pero la tensión hace trabajo, podría hacer trabajo, porque si el desplazamiento de la partícula fuese radial, como la tensión está en dirección radial, está haciendo trabajo. ¿Qué pasa con M2? ¿Qué fuerzas no conservativas están actuando sobre M2? T'. T', la tensión. ¿Y hace trabajo o no hace trabajo? Podría ser, depende. Podría hacer trabajo. Si M2 se desplaza verticalmente, como T' apunta en la dirección vertical, el producto escalar entre la fuerza T' y el desplazamiento, el vector desplazamiento de M2 debería ser no nulo en general, ¿no? Así que la tensión, que es no conservativa, hace trabajo, que es típicamente sobre la masa 2. Y yo esos trabajos los puedo calcular explícitamente. O sea que para el caso de M1 dijimos que las fuerzas no conservativas son la normal y la tensión. La normal no hace trabajo y la tensión sí hace trabajo. Ahora, ¿qué trabajo hace la tensión en un pequeño desplazamiento en la dirección radial? Por lo pronto, ¿no? Fíjense que tengo dos direcciones en las que se puede mover la masa M1, la dirección radial y la dirección angular. ¿Sí? Como el trabajo es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, y la tensión es radial, el desplazamiento angular no aporta al trabajo, porque la fuerza es perpendicular al desplazamiento angular. O sea, lo único que me importa es el desplazamiento radial. Entonces, cuando yo miro cuál es el trabajo que hace la tensión, dijimos que en la dirección radial la tensión valía menos t, y el desplazamiento vale dr. Entonces, el diferencial de trabajo en un desplazamiento infinitesimal en la dirección radial es menos la tensión por ese desplazamiento. ¿Está bien? Y entonces, como acá ya sé que como tengo una fuerza no conservativa que hace trabajo, no se conserva la energía de la masa 1. En general no se va a conservar. Podría ser que en algún punto del movimiento este bicho se anule, en cuyo caso en ese punto la derivada primera temporal de la energía va a ser 0. Pero en general no.
En general eso no va a pasar. Bueno, para la masa M2 pasa lo mismo. Tengo fuerza no conservativa, que es la tensión, y en general hace trabajo, porque la masa M2 se desplaza en X, la tensión de la masa actuando sobre la masa 2 está en la dirección de X, y entonces misma historia. El diferencial de trabajo sobre la masa 2 es la tensión por el desplazamiento. ¿Bien? O sea, es exactamente lo mismo que acá, solo que en el caso de la 1, el desplazamiento es radial, y en el caso de la 2, el desplazamiento es vertical. Entonces, misma historia. Tengo una fuerza no conservativa que hace trabajo, no se conserva la energía. Y ya está. O sea, cuando llego a algo que no se conserva, no tiene sentido seguir buscándole la vuelta, porque listo, entonces esa cantidad no se conservó, tendré que buscar otra. Ahora, fíjense qué pasa cuando miro el sistema conjunto, masa de M1 y la masa de M2. En ese caso, tengo, de vuelta, como fuerzas externas a las tensiones, ¿no? Que dijimos que hacen trabajo. Pero si se fijan, el trabajo que hacen, que es la suma de los dos trabajos, es cero. Y eso es básicamente porque el desplazamiento radial de uno está vinculado con el desplazamiento vertical de 2, ¿no? Porque acuérdense que la longitud de la soga era constante. Entonces, si uno se mueve un poquitito, 2 tiene que subir, si no la soga se estaría estirando. Y si uno se mueve para el otro lado, hacia el eje, M2 tiene que bajar. ¿Está bien? Entonces, eso si se acuerdan, la forma del vínculo era esta. Habíamos dicho que X más R era igual a L. ¿Está bien? Entonces, si ustedes miran pequeños, quiere decir que cuando R crece, X tiene que decrecer. ¿Qué quiere decir eso? Que hace un pequeño desplazamiento en X más un pequeño desplazamiento en R, esto tiene que ser 0, ¿no? O sea que dx tiene que ser igual a menos dr. Entonces, cuando ustedes miran esto más esto, les queda menos t por dr más dx, y es igual a 0. Eso es igual a 0. Entonces, el trabajo de las fuerzas es no conservativo. El trabajo de las fuerzas no conservativas es 0. Y eso implica que la energía del sistema conjunto sí se conserva. ¿Está bien? Ahora, como se conserva la energía del sistema conjunto, para saber bien cómo escribo la energía, o sea, cómo escribo este escalar, que va a ser constante a lo largo del movimiento, si se acuerdan, la energía era la suma de la energía potencial, perdón, la suma de la energía cinética de cada partícula, más la energía potencial asociada a las fuerzas conservativas. ¿Está bien? Bueno, la única fuerza conservativa que tengo en este problema es el peso de la masa 1 más el peso de la masa 2. ¿Está bien? Entonces, lo que se mantiene constante en este caso es la energía cinética de la masa 1. ¿Qué es? Es la masa 1 dividido 2 por la velocidad de 1 al cuadrado. Ahora, si se acuerdan, la velocidad escrita en polares valía R en R versor más R tita punto en tita versor. Y estos dos versores son perpendiculares, ¿no? O sea que si ustedes hacen, perdón, voy a bajar acá ahora, el módulo de B al cuadrado, esto era el producto escalar de B con B. ¿Sí? Entonces cuando hacen el producto escalar, ¿qué tienen que hacer? Esta componente por sí misma me da R cuadrado por R versor, que es 1. O sea que me da R cuadrado. Cuando hacen esta componente consigo misma, les queda R cuadrado por tita punto cuadrado. Porque tita versor con tita versor es 1. Recuerden que los versores tienen norma 1. Y las componentes y los productos cruzados son 0, porque R versor, producto escalar, tita versor es 0. Entonces, esto que escribí acá adentro es la velocidad de la partícula 1 al cuadrado. Esta es la energía cinética de la partícula 1. Esto que está acá es la energía cinética de la partícula 2. Es la masa de la 2 dividido 2 por la velocidad de la partícula 2. Pero acuérdense que la velocidad de la partícula 2 era x punto, ¿no? Yo llamaba la posición de la partícula 2 x. Entonces la variación temporal de esa posición es lo que me da la velocidad de la partícula 2. Después tengo acá la energía potencial. Tengo que sumarle la energía potencial
asociada a cada una de las fuerzas conservativas. ¿Sí? Acá le sumé la energía potencial de la partícula 2. ¿Está bien? Que es la que sube y baja. Y si se acuerdan, la energía potencial gravitatoria era la masa de la partícula por la aceleración gravitatoria por la altura. ¿Está bien? Pero acuérdense que yo, como X la estoy tomando hacia abajo, entonces acá le pongo un menos para compensar. Porque si no, cuando no tienen masa por aceleración gravitatoria por una distancia, es que están suponiendo que a medida que crece esa distancia están subiendo. Acá pasa lo contrario. Acá a medida que crece X, la partícula menos está bajando porque yo el X versor lo tomé hacia abajo. Y acuérdense también que la energía potencial está siempre definida menos de una constante, porque lo que importa con la energía potencial es la diferencia entre energías potenciales entre dos puntos. Eso básicamente porque la fuerza es menos el gradiente del potencial, y entonces una constante cuando ustedes lo derivan les da 0. Entonces una constante sumada acá no aporta absolutamente nada. Acá yo le agregué x menos L, que es una constante, porque después me va a ser más útil para resolver el problema como sigue. Pero esencialmente lo que quiero es que quede claro cómo se construye la energía. Yo miro cuáles son las fuerzas conservativas y tengo que poner la energía cinética de cada partícula sumada, y después tengo que sumar los potenciales asociados a las fuerzas conservativas. Me faltaría acá un potencial gravitatorio, ¿de quién es? Acá puse la energía potencial gravitatoria de M2. También tengo una fuerza conservativa, que es el peso de la partícula M1, ¿no? Ahora, fíjense que si ustedes a la altura, pasa que el tema, o sea, la altura de la partícula 2, yo la llamé X, no le puse ningún subíndice porque es la única que sube y baja. Pero si quisiera, por ejemplo, si quisiera referirme a las alturas genéricas de las dos partículas, a esta le tendría que poner un 2, y acá le tendría que poner un 2, y después tendría un potencial gravitatorio equivalente, pero para la partícula 1, ¿no? Yo tendría que, esto no termina acá, sino que acá tendría menos M1 por G por X1, no sé, menos alguna constante, menos algo. O no, como esto está definido menos de constante, olvidémonos de esto. X1. Y esto es lo que sería constante. Pero ¿qué pasa? X1 es constante, porque la altura de la masa que está sobre la mesa es constante. Entonces yo este bicho que está acá, directamente lo puedo pasar y lo puedo absorber en esta constante. Y no cambia absolutamente nada de todo el análisis que estoy haciendo. Es decir, la energía potencial gravitatoria de la partícula que está sobre la mesa es constante, porque esa partícula no está ni subiendo ni bajando. Entonces, no la considero, porque las energías potenciales están definidas a menos de constantes. Entonces, cuando llego a una energía potencial que es constante, directamente puedo no ponerla, porque no me va a cambiar nada del análisis. Bien. Y a esto me falta, ahora además, imponerle los vínculos, porque yo sé que R, por ejemplo, y X no son cosas independientes. Yo sé que X más R es igual a L. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando hago eso, cuando le meto el vínculo, llego a que R, que lo tengo escrito, a ver. Así. Bueno, fíjense que de esta expresión de acá, que es el vínculo, llego por un lado a que R es igual a menos X menos L, ¿sí? Y por eso le agregué la L esta acá, esta constante. Eso es simplemente porque acá justamente me aparece menos X menos L. O sea que todo esto lo puedo reemplazar por una R, por el vínculo. Y además yo sé que X punto es menos R punto. Y acá tengo X punto al cuadrado, así que el menos no me importa. Esto que está acá lo puedo reemplazar por un R punto cuadrado. ¿Está bien? Estoy metiéndole los vínculos a la energía. Bueno, cuando hago eso, me queda escrita la energía de esta manera. Acá tenía el X punto que me queda el R punto, y acá tenía el menos X menos L que me queda el R directamente. Y fíjense que me queda acá una expresión que depende solo de las... acá porque estoy usando el vínculo, ¿no? Me queda solamente en términos de la posición y la velocidad.
de la partícula 1. ¿Está bien? Sí, me quedan términos de la masa, de la masa de 2, pero acá esto depende de R y de tita. ¿Está bien? O si quieren de R punto y de tita punto. Bien. Lo puedo reescribir esto de la siguiente manera. Fíjense, puedo agrupar todo lo que tiene R punto en un término como de la energía cinética del conjunto, si quieren, en la dirección radial. Después hay una parte de la energía cinética de la masa 1 que la puedo aislar, porque bueno, es un término distinto. Se escribe, es M1 dividido 2 por la radio al cuadrado por tita punto cuadrado. Y después tengo este término de acá, que simplemente lo escribo, M2 por G por R. Ahora, fíjense que lo interesante es que acá tengo un tita punto cuadrado, ¿sí? Y tita punto cuadrado, si se acuerdan por conservación del momento angular, era una función de R, porque si se acuerdan, la combinación esta de R cuadrado por tita punto era constante. ¿Está bien? Esta constante la habíamos calculado, valía esto que está acá. Esto, vayan a donde vimos conservación del impulso angular, del momento angular, y van a encontrarse con esta expresión de acá. Entonces, de conservación de momento angular, ustedes pueden encontrar una expresión de la velocidad angular como función del radio. ¿Está bien? La velocidad angular de la masa sobre la mesa, de cuán rápido está girando, en función de cuál es su distancia al punto. ¿Se acuerdan de eso? Que si la distancia era muy chica, la velocidad angular era muy grande, y si la distancia era más grande, la velocidad angular era más chica. Bueno, entonces yo puedo agarrar tita punto, ahora lo reemplazo acá adentro, y me queda algo que solo depende de R y de R punto. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo algo que va como R cuadrado, acá tengo tita punto al cuadrado, que si esto va al cuadrado sería como esto al cuadrado, esto va como 1 sobre R a la cuarta, entonces cuando tienen R cuadrado sobre R a la cuarta, les termina quedando algo que va como 1 sobre R cuadrado, y después tienen este que lo vienen arrastrando del potencial gravitatorio. ¿Está bien? Bien. Lo que estoy haciendo es, estoy masajeando la energía para ir describiéndola cada vez en términos de menos cantidades y que sea más fácil entender cómo es la dinámica del problema, ¿no? Entonces yo empecé con una expresión de la energía que era súper general. Primero llegué a la conclusión de que se conservaba la energía conjunta. Escribí la expresión de la energía, le impuse los vínculos, y ahora uso un resultado de otra conservación, que es del momento angular, para sacarme encima la velocidad angular y escribirla en términos de R. Entonces me queda algo que solo depende de R y de R punto. ¿Está bien? Esto tiene la forma de algo así como una energía cinética radial, ¿sí? De cuánto se aleja de cuál es la velocidad que aleja la masa del eje, y de algo que depende de R, ¿no? Que esto es como si fuese un potencial, una energía potencial. Bueno, Disculpa, el de cero cuadrado es la longitud de. Recuerda que no, une no, a. no, perdón, es una pésima elección de nombres. No. L0 es, si te acordás, gracias por la pregunta, está muy bien y además es confuso, pero es culpa mía la confusión. Nosotros habíamos dicho que el momento angular para la masa 1 era una cantidad conservada, porque el torque que hacía la tensión era 0. Entonces dijimos, bueno, esto que está acá tiene que ser 0. Perdón, esto que está acá tiene que ser constante. Entonces dijimos, bueno, ¿cuánto vale esa constante? Bueno, lo que hago es agarro esto y le impongo las condiciones iniciales. ¿Está bien? Entonces escribo menos M1, las condiciones iniciales son que R está en R0, así que tengo R cuadrado, pongo R0, y acá tengo tita punto 0. Bueno, esta es la velocidad tangencial inicial, que era lo que habíamos llamado antes módulo de B0. ¿Está bien? Y tengo el X versor. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es estoy agarrando esto y le estoy dando un nombre, le estoy llamando L0. No tiene nada que ver con una longitud de nada. O sea, la longitud de la soga era L mayúscula. ¿Está bien? Este L0 es esta cantidad, la estoy definiendo acá como esta combinación de cosas, que lo saqué de acá. No es longitud natural de ningún resorte ni nada por el estilo. Le podemos Ok, cambiar, sí. le tendría que calcular el nombre, cambiar el nombre, porque sí, entiendo que es confuso. Pero no, es justamente, es el módulo
del momento angular. Y lo puedo calcular en base a las condiciones iniciales del problema. Bien, entonces llegué a una expresión de la energía que depende de R punto y de R. Y lo escribí en términos de algo que se parece a un potencial, una energía potencial, ¿no? Que ahora solo depende de R. No es energía potencial, si se fijan, porque este término que tengo acá, que lo estoy escribiendo acá, viene en realidad de un término que es de energía cinética, que es este que está acá. ¿Eh? Entonces, como no es estrictamente energía potencial, se lo suele llamar energía, se lo suele llamar potencial efectivo. ¿Está bien? Es algo que, como yo sé que esto es constante, por conservación de la energía, digo, esto se parece a algo así como una energía cinética en una dirección para una partícula que tiene masa M1 más M2, y entonces esto que está acá sería como la energía potencial. Y yo sé que la energía cinética más potencial es constante. Entonces, acá simplemente estoy jugando el juego de decir, bueno, esto es como si fuese un potencial, aunque yo sé que hay un pedazo de esto que viene de la energía cinética, y para poder escribirlo en la forma de potencial usé esto, que es la conservación del momento angular. Lo lindo que tiene esto es que como yo sé que esto es constante, puedo jugar exactamente al mismo juego que jugamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que teníamos dibujados los... perdón, antes a la energía potencial se llamaba U, así que también lo podría llamar U. ¿Se acuerdan que dibujamos distintos potenciales y decíamos que distintos valores de energía permitían distintos tipos de movimiento? Bueno, acá puedo jugar exactamente al mismo juego, porque lo que me permitía hacer eso era decir que tenía algo que era energía, más energía cinética, más energía potencial. Bueno, acá la energía potencial es esto que está acá, es el potencial efectivo. Fíjense que es la suma de dos cosas. Por un lado, una recta, ¿no? Algo que va como R. Acá estoy explicando el potencial efectivo en función de R. Una recta, algo que va como R. Y por otro lado, algo que decae como 1 sobre R cuadrado. Esto es la suma de estas dos cosas. Bueno, cuando ustedes suman estas dos cosas, la suma lo que les da es una curva de este tipo. Entonces, fíjense que acá misma historia, ¿no? Como esto que está acá, que la energía cinética es positiva, entonces siempre pasa que la energía tiene que ser mayor que la energía potencial. O sea que no puedo, y además, como es constante, acuérdense que son líneas horizontales, ¿no? Quiere decir que no puedo tener energía acá. Esto está prohibido, porque si no, no tendría ningún sentido esta ecuación de acá. Lo que sí puedo tener son energías por acá. ¿Está bien? Y si se acuerdan, lo que dice el tipo de análisis que hacíamos la vez pasada, era que en los puntos en los que se intersectaba la recta de la energía con el potencial, era cuando esto era igual a esto. Entonces quería decir que esto que está acá tenía que ser cero, ¿no? Quiere decir que son puntos en los que no tengo velocidad radial. Este y este. ¿Está bien? Después en el medio sí tengo velocidad radial. Y cuanto más sea esta altura, más grande va a ser esa velocidad radial. ¿Está bien? Y acuérdense que para el lado en el que bajaba el potencial, yo tenía una fuerza que me aceleraba la partícula en esa dirección. Entonces acá lo que terminaba pasando cuando teníamos un potencial de este tipo, era que la partícula estaba oscilando, cuando estaba atrapado en un pozo de potencial de este tipo. Iba hasta este punto con velocidad radial 0, después venía hasta este punto con velocidad radial 0 y así. Entonces, esto es como una manera de ver qué le está pasando a la masa M1 en la dirección radial. ¿Está bien? Lo que va a estar haciendo en la dirección radial va a estar oscilando en la dirección radial. Siempre. Salvo que la energía... No sé por qué no puedo escribir. Ahí está. Salvo que la energía, que esta línea, esté justo tocando el mínimo, que es el caso límite. En ese caso, si se acuerdan, el único punto posible de movimiento era el punto en el que se tocaban las dos cosas, porque en los otros puntos la energía era menor que el potencial y ahí no puede estar la partícula.
Este es un punto muy particular en el que el radio está fijo, ¿no? ¿Ese punto a qué corresponde? ¿A un movimiento de qué tipo? Circular uniforme. Claro, bueno, por lo pronto circular, ¿no? Porque el radio es constante. Pero aparte, es uniforme porque habíamos dicho que la velocidad angular dependía del radio. Entonces, si el radio está fijo, la velocidad angular está fija. Y si la velocidad angular está fijo y el radio está fijo, eso es efectivamente es un caso de circular uniforme. Si la energía es un poquito más grande, lo que está pasando es que radialmente la partícula oscila, o sea que a medida que gira del eje, la partícula está arriba de la masa, a medida que gira, va oscilando, o sea, va acercando al eje, se va alejando, se va acercando, se va alejando, se va acercando, se va alejando. Y a medida que se acerca, aumenta su velocidad angular y a medida que se aleja, la disminuye. Entonces, si estuviesen viendo la mesa desde arriba, y el eje está acá, lo que estaría pasando es que se acerca, se aleja, pero está siempre girando, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Entonces estaría haciendo un movimiento de este tipo. Bueno, y así sigue. Cuando está más cerquita, gira más rápido, cuando está más lejos, gira más lento. ¿Está bien? Bueno, esta información la saqué de leyes de conservación. Fíjense que yo no integré nada, yo no resolví ningún tipo de ecuación de movimiento acá. Por eso es súper útil tratar de estudiar leyes de conservación y jugar con esta idea de potenciales efectivos. Es decir, tratar de llevar las cosas a esta forma en la que uno tiene algo así como una energía cinética, más otra cosa que es igual a constante, que en este caso es la energía. Otra cosa, fíjense que esto parece estar indicando que nunca, porque noten que acá este bicho va como 1 sobre R cuadrado, o sea que acá tengo una barrera, o sea, el potencial efectivo este nunca se choca con el eje X, con el eje este vertical, ¿no? Nunca se choca. Asintóticamente tiende a él, pero nunca se choca. Entonces eso quiere decir que pongan donde pongan la energía, por más que tengan mucha energía, nunca la partícula va a llegar al eje. ¿Está bien? Y eso parecería contradecir la situación en la que yo inicialmente no tengo nada, o sea, no tiene velocidad el sistema. Y la única fuerza que opera en ese caso es el peso. Y entonces, ahí, bueno, media esa fuerza a través de la tensión. Entonces el peso empieza a hacer que M2 baje, y entonces M1 tiene que ir tendiendo hacia el eje, ¿no? ¿Qué es lo que lo está previniendo a M1 llegar al eje en este caso? Bueno, lo que está previniendo a M1 llegar al eje en este caso es que este bicho es distinto de cero. Y acuérdense que este L0 era algo que dependía de la velocidad inicial tangencial, ¿no? O sea que yo estoy asumiendo acá que la partícula gira, y es justamente el giro de la partícula lo que evita que llegue al eje. ¿Está bien? Si yo no tuviese velocidad angular, o sea, si yo no tuviese momento angular inicial, entonces automáticamente lo que pasa es eso. La partícula M1 está quieta, está fija, no se está moviendo, o a lo sumo se estará moviendo en dirección radial, pero tengo una aceleración de M2 hacia abajo que hace que M1 se acelere hacia el eje. Entonces, sí o sí en ese caso llegaría. Pero en ese caso lo que pasa es lo siguiente. Este bicho es cero, o sea, este término no estaría, porque L sub 0 sería cero, porque la velocidad inicial tangencial sería cero, y en ese caso el potencial tendría esta forma, ¿no? Y acá ponga por donde ponga la energía, la masa sí puede llegar perfectamente al eje. Acuérdense que el eje estaba en R igual a 0. Bueno, hay 1000 cosas para analizar que a mí se me van a escapar. Una de ellas es la siguiente. Fíjense que si ustedes eligen el punto mínimo de esto y miran, eligen por ejemplo un valor de la energía que hace que ustedes se muevan en un entorno muy chiquitito, ¿no? Tiene un valor de la energía que no toca el mínimo, sino que está un poco por arriba. Entonces acá lo que va a pasar es que la partícula va a oscilar, va a hacer pequeñas oscilaciones alrededor de este radio de equilibrio, ¿no? Va a ser un movimiento casi circular, porque va a estar apartándose muy poquito del radio de equilibrio este, y casi uniforme, porque este R no va a variar mucho, entonces esto tampoco va a variar mucho.
Va a ser casi velocidad constante, pero va a ir como moviéndose muy poquitito a medida que va girando. Bueno, en ese caso, esto que está acá se puede aproximar por una parábola, ¿no? Porque si ustedes hicieran un Taylor alrededor de este punto, una expansión, un desarrollo de Taylor alrededor de este punto, o sea, de esta función de R alrededor de este punto, van a tener que al orden más bajo tienen una constante, el término lineal es cero, porque en este punto la derivada primera de esta función es cero, porque tienen un mínimo. Entonces lo que tendrían sería la siguiente corrección, que es como una parábola, ¿no? Y eso es como si fuese un movimiento oscilatorio, armónico. Cuando tienen ese tipo de potenciales, algo que pueden ver es que la velocidad, la frecuencia de oscilación de acá les queda súper bien definida, porque en el caso del oscilador armónico ustedes podían calcular esa frecuencia de cuánto valía el coeficiente cuadrático de la parábola. Entonces tendrían dos tipos de frecuencias. Una es la frecuencia de giro, la velocidad angular alrededor del eje, y otra es la frecuencia de oscilación radial. Y lo que pasa es que cuando un múltiplo de una es igual a un múltiplo de la otra, quiere decir que cuando uno pegó un montón de oscilaciones, se empalmó con un montón de oscilaciones de la otra. Entonces, en esos casos lo que puede suceder es que este tipo de órbitas que yo les contaba recién, alrededor de este punto, uno puede encontrar condiciones para las cuales la masa oscila, perdón, y vuelve al mismo punto. Entonces, siempre genera una trayectoria de este tipo y nunca se sale de esa trayectoria, que es cuando la frecuencia en la dirección radial está vinculada de alguna forma, que es irrelevante ahora, con la frecuencia en la dirección angular. Bueno, todas esas cosas ustedes las pueden analizar mirando exactamente, justamente este tipo de potenciales efectivos basados en las leyes de conservación. En los ejercicios que tienen que entregar no tienen que construir ningún potencial efectivo. Yo creo que en un curso normal de Física 1 para químicos habría que hacer bastante más énfasis en este tipo de análisis, porque es súper útil para entender dinámica del sistema, pero en esta cursada va a ser medio una locura. Eh, no sé, Fede y Gonzalo, si ustedes van a usar este tipo de información en la clase de mañana, cuando miren cosas de gravitación. Sí, yo pensaba hacer un gráfico que es bastante igual a este. Ah, listo. Buenísimo. No, así está bueno porque así, bueno, ya lo tienen más fresco. Porque el tema es que para poder, fíjense que acá lo que hicimos fue como procedimos en etapas, y no son etapas muy triviales. Hay que saber exactamente cuál es el truquito que hay que implementar, y típicamente el truquito es ese. Calculo una energía, impongo vínculos, y después combino con la información que saco del momento angular. Y no sé, o sea, para poder llegar a este tipo de potenciales y analizarlo, lo que se necesita es mucha práctica, y acá estamos yendo a una velocidad muy grande, entonces a mí me da la sensación de que detenernos mucho en estas cosas puede llegar hasta ser confuso. Pero está bueno que se vea, porque si no, hay un montón de información que se pierde. Pero en los ejercicios que tienen que entregar, por lo menos de esta guía, no hay que construir ningún tipo de potencial efectivo. Lo único que hay que hacer es el análisis anterior que hicimos, que era ver qué magnitudes se conservan y tratar de entender cómo es que se usa esa información para responder a la pregunta. Bueno, tengo un ejercicio más para contar. Lo voy a tratar de contar muy rápido, que es el ejercicio 6. Y lo voy a contar porque el ejercicio 4 que tienen que entregar es muy parecido a este. Es 15:50. Denme, por favor, 5 minutos, que me voy a hacer un café, y así descanso un poco la garganta, y ahora en 5 minutos seguimos.
Bueno, gracias, acá estoy. Este es el ejercicio 6, que tiene, es así, tiene dos masas, son iguales, M, y están unidas por medio de un resorte que tiene constante elástica acá y longitud natural L0, y están sobre una mesa sin rozamiento. O sea, acá lo estoy mirando desde arriba, es decir, la gravedad se mete hacia adentro, el peso es una fuerza que apunta hacia adentro de la pantalla, la normal hacia nosotros, y bien, y fija las condiciones iniciales de la siguiente manera. Dice que ambas masas tienen una velocidad inicial, que es V0, es la misma, se tiene el mismo módulo en ambos casos, y está de forma perpendicular digamos, a la dirección del resorte, y una va para un lado y el otro va para el otro. ¿Está bien? Es decir, que como vector, V0, que es la velocidad inicial de m, apunta en la dirección angular, digamos, en θ versor, si tuviese que elegir polares para la masa 1, y en el caso de la masa de esta otra masa, es menos V0 vector. ¿Está bien? Y dice que inicialmente la longitud del resorte, la inicial, es 2 veces L0, donde L0 es la longitud natural del resorte, o sea, es el caso en el que el resorte no está ni estirado ni comprimido. Bien, y por como yo estoy tomando la posición de estas dos masas en este sistema, Rθ, entonces la distancia de una masa al origen, donde yo le estoy poniendo, se va a llamar R1, y la posición de la otra masa al origen, la distancia de la otra masa al origen se va a llamar R2. ¿Está bien? Bueno, fíjense, más allá del sistema que tomé, para poder justificarlo, déjenme decirles qué tengo en mente. Primero miremos la conservación. El momento lineal de este sistema se conserva. ¿Por qué? Digamos, en la dirección que sale y entra de la hoja, las fuerzas externas son el peso y la normal. Y para las dos masas se cancela. Entonces, no tengo resultante de fuerzas externas en esa dirección, es decir, que el momento en esa dirección es cero. ¿Está bien? Sí. Perdón, la variación de momento en esa dirección es cero. El momento es constante. Pero como inicialmente es cero, porque están las dos puestas arriba de la mesa, sin moverse en esa dirección, entonces el movimiento arranca confinado a la mesa, sí, perdón, arranca sobre la mesa con velocidad cero en la dirección perpendicular, así que va a seguir confinado a la mesa siempre. O sea que de momento lineal yo sé que el movimiento va a estar siempre en la mesa. Pero aparte yo sé que las fuerzas externas sobre las dos masas son cero, porque lo que sucede es que la fuerza elástica que el resorte le hace a una de las masas es menos la fuerza elástica que le hace a la otra masa. Eso lo pueden chequear si quieren. Yo casi les voy a contar cómo se resuelve el ejercicio, no lo voy a hacer con mucho detalle porque ya es un poco tarde. Fíjense que la velocidad del centro de masa, como el momento lineal se conserva, porque, como digo, la resultante de fuerzas externas es cero, porque las fuerzas elásticas que son externas ¿cómo se llama? Se cancelan entre sí. O sea, no estoy pensando, el resorte estoy pensando que no tiene masa, pero estoy pensando como si fuese un agente externo a mi sistema M1 y M2, ¿no? Estoy pensando ahora que tengo el sistema de las dos masas. Como el momento lineal se conserva, entonces la velocidad del centro de masa es constante. Ahora, la velocidad del centro de masa, ¿qué es? Es la masa 1 por la velocidad de 1 más la masa 2 por la velocidad de 2 dividido la suma de las masas. Pero, aparte, es igual a eso, pero evaluado en las condiciones iniciales. Y inicialmente yo sé que la velocidad de uno es menos la velocidad del otro, y como las dos masas son iguales, esta combinación se anula. ¿Está bien? O sea que yo sé que la velocidad del centro de masa es constante, pero además es cero. Es decir, que el centro de masa va a ser cero. Aparte, fíjense que yo tomé, quiero ver, bueno, dónde está el centro de masa en el sistema que yo elegí. Es un sistema, en principio, que está en cualquier punto ¿cómo se llama? Del resorte. Yo sé que la posición del centro de masa es la masa de 1 por la posición de 1, que es R1 en el reversor, más la masa del 2 por la posición de 2, que es R2 en menos el reversor. Porque acuérdense que el reversor va hacia allá.
Bien. Sí. Entonces, si yo inicialmente pongo el punto este en el medio del resorte, acuérdense que inicialmente está estirado 2L0, en el medio del resorte, yo puedo saber cuál es la posición del centro de masa inicial, y la posición del centro de masa inicial, en ese caso, cuando lo pongo en el medio, es 0, porque cuando evalúo R1, fíjense qué quiere decir, o sea, que si el resorte está estirado en 2 veces la longitud natural, quiere decir que cada uno de estos tiene L0, ¿no? Si este punto está en el medio de las dos masas. Cada uno de estos se lleva un L0. O sea, la posición inicial de esta masa dista L0 de donde yo tomé el centro, digamos, el origen de mi sistema de referencia. O sea, esto sería L0, esto sería L0 también. Entonces, cuando reemplazan R1 por L0 y R2 por L0, esto les queda 0. ¿Está bien? Es decir, que el centro de masa está efectivamente, obviamente va a estar en la línea entre las dos masas, pero además está en el punto geométrico eh, central de mi sistema, porque es perfectamente simétrico. Las dos masas son iguales, tengo un resorte que no tiene masa, y entonces el centro de masa va a estar ahí y va a quedar siempre ahí porque la velocidad del centro de masa es 0. ¿Está bien? Por eso es que tomé este sistema de referencia justo en el medio del resorte. Lo que sí puede pasar es que ahora estas dos masas giren, ¿no? También puede pasar que las dos se alejen del centro. Pero el centro de masa siempre va a estar en el origen de mi sistema de referencia. ¿Está bien? Estoy eligiendo, lo que hice acá fue elegir un sistema de referencia fijo al centro de masa. Bien. Bueno, y como la posición del centro de masa es igual a 0, fíjense qué pasa. Cuando yo esta combinación de R1 y R2 tiene que ser igual a 0 siempre. Cuando yo despejo de acá esta ecuación, me queda que R1 es igual a R2, ¿no? Porque R1 menos R2 es 0. Y entonces a esta cosa lo llamo R. R1 y R2 lo llamo R, que es R, es la distancia de las masas al origen. Y la distancia de las dos masas es igual en todo momento del movimiento. Con respecto al momento angular, se conserva respecto del centro de masas, porque la fuerza elástica es radial y la posición de las partículas respecto del centro de masas también es radial. En mi sistema de referencia es radial. Entonces, si yo miro conservación del momento angular respecto a este punto, el torque que hace la fuerza elástica es 0, porque el torque que le hace a esta masa, la fuerza es radial, la posición de la masa es radial, el producto vectorial entre la posición y la fuerza es 0, el momento es 0 y entonces el momento angular se conserva. Bien, ¿cuánto vale el momento angular? Es la masa por la posición de una partícula por su velocidad, más la masa por la posición de la partícula por la velocidad. No tengo que mirar la velocidad completa de la partícula, me alcanza con mirar la velocidad tangencial, porque la posición de la partícula es radial, y yo tengo un producto vectorial. Entonces no me interesa la componente radial de la velocidad. Así que me alcanza con escribir simplemente esto, r tita punto en tita versor, y cuando miro cuánto es el momento angular, es simplemente la suma de los momentos angulares de cada masa. Fíjense que el momento angular de cada masa por separado también se conserva, ¿no? Porque la única fuerza externa que está siendo actuado tiene dirección radial, y la posición de la masa es radial. Pero bueno, acá lo que voy a mirar es la conservación del sistema completo, de una masa y de la otra. Jueguen con esto, esto es exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta ahora siempre. Así que se los dejo ahí, se los cuelgo en la página, y estudienlo y mírenlo y traten de ver si se entiende lo que estoy diciendo o no. Bueno, entonces les queda que el momento angular es 2 veces el momento angular de cada uno, y además yo sé, perdón, acá falta un Z verso. Y además yo sé cuánto vale esto usando las condiciones iniciales, ¿no? La misma historia que antes. Ahora este L0 sigue la longitud natural del resorte, por eso digo que es confuso con lo que escribí antes. Pero bueno, de acá puedo sacar lo que saco siempre, que es cómo es la velocidad angular como función de la distancia, la distancia característica del sistema. Cuanto más chica es la distancia entre las masas, más rápido va a girar angularmente, y cuanto más grande es, más lento va a girar. Bien.
Y la energía, bueno, en este caso se conserva porque la fuerza elástica, si se acuerdan, en el sistema este es conservativo. Bueno, esto no sé si lo discutieron en la teórica. Pero digamos, en el sistema de las dos masas, hay una energía potencial asociada al sistema de las dos masas, del cual pueden derivar las fuerzas elásticas que actúan sobre cada una de las partículas. Esto no es cierto si ustedes miran cada una de las partículas por separado. Esto es una sutileza y me parece que entiendo que al nivel de esta materia, en este contexto, no tiene mayor relevancia. Pero créanme que la energía se conserva en este sistema. Piénsenlo, que la energía se conserva en este sistema y que la energía potencial se describe de esta manera. Es simplemente la distancia entre las dos masas menos la longitud natural del resorte al cuadrado por la constante elástica de resorte dividido 2. Es lo mismo que escribíamos antes, solo que antes acá teníamos una única variable, que típicamente era x, ¿sí? Entonces esto medía la distancia entre la posición de la partícula y la longitud natural del resorte. Acá tengo dos, y entonces es un poco más complicado el análisis, pero bueno, esencialmente es exactamente lo mismo que antes. Entonces esto pregunta, en el primer punto, ¿cuál es la velocidad angular del sistema en un cierto instante en el que la longitud del resorte vale 3 medios la longitud natural? Esto se puede calcular muy fácil porque nosotros ya sabemos cuánto vale la velocidad angular como función del radio. Entonces es simplemente calcular la relación entre el radio y la longitud del resorte. Fíjense que la longitud del resorte es 2 veces lo que yo llamé R, ¿sí? Que es la distancia entre cada masa con el centro de masas. Esto es lo que pide el problema, que sea 3 medios de L0, y esto les dice cuánto vale R, que es 3/4 L0. Así que de acá simplemente pueden meter esto acá adentro y calcular cuánto vale la velocidad angular en ese caso. Fíjense que acá usé conservación del impulso angular, el momento angular. Nada más. Después pide cómo es el vector velocidad de cada masa en esa posición. Lo que tengo acá, fíjense, a ver, si yo quiero ver cuál es el vector velocidad, acuérdense que el vector velocidad era R punto en R versor, estoy usando polares, ¿no? R punto en R versor más R tita punto en tita versor. ¿Está bien? Bueno, en esa posición yo sé cuánto vale R, porque era 3 medios L0. Yo sé cuánto vale tita punto, porque es esto que acabo de calcular recién. Lo que no sé es cuánto vale R punto. ¿Ven? Y eso lo puedo calcular mirando la energía, porque la energía involucra la velocidad. Y yo sé que es constante, y entonces la puedo calcular en su posición inicial. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es básicamente escribirse la expresión de la energía, que es la suma de la energía cinética de cada partícula, pero como las dos partículas se mueven de manera simétrica, tienen básicamente 2 veces la energía cinética de cada partícula. Después tienen que sumarle la energía potencial asociada a la fuerza que es conservativa, que en este caso es la fuerza elástica, es la única. La otra, obviamente, es el peso, pero pasa lo mismo que antes. Como se está moviendo esto sobre la mesa, es constante y entonces no me importa agregar constantes al valor de la energía. Lo que sé es que esta combinación de cosas es igual a una constante, y yo puedo calcular cuánto vale esto en el instante inicial. Entonces, como esto es constante, en particular va a valer siempre lo que valga en el instante inicial. Bueno, chequeen que vale efectivamente esto, y fíjense que de acá les queda una expresión en la que pueden despejar cuánto vale R punto en términos de las condiciones iniciales y de la condición que quieren. Porque ustedes saben que quieren que R sea 3/4 L0 y quieren que tita punto valga lo que dice acá. O sea que de acá podrían sacar cuánto vale R punto, de despejar R punto de esta ecuación, y entonces ya sabrían cómo construirse el vector velocidad de cada masa en esa posición. Bien, con toda la información que rescatan de todas estas leyes de conservación, pueden calcular cuál es la posición.
Y otra cosa que discuto acá, y que esto se los dejo para que lo miren ustedes, es que, misma historia que antes, ¿no? Tengo el potencial efectivo, perdón, tengo la energía del sistema, puedo reemplazar tita punto usando la ley de conservación del impulso angular, eso de vuelta me devuelve algo que va como R punto y algo que va como R, entonces lo puedo pensar como una energía cinética radial con una energía, con una energía potencial efectiva, lo que llamo el potencial efectivo, y hacer el mismo análisis que antes. De hecho van a ver que en este caso, antes se acuerdan era algo que iba como 1 sobre R cuadrado más algo lineal, ahora va como 1 sobre R cuadrado más algo que es parabólico en R. Entonces, bueno, la suma de dos curvas distintas, pero si se ponen a sumarlas van a ver que va a dar una cosa así, y básicamente lo que está pasando es eso, pasa lo mismo que antes, o sea, el movimiento es muy parecido a lo que pasaba antes, según como ustedes pongan la energía, radialmente las masas van a oscilar, no de manera armónica, porque esto no es una parábola, pero sí van a oscilar, ¿no? Van a oscilar entre un punto máximo y mínimo, según cuánto valga la energía. Van a pasar por este punto de acá con velocidad máxima, las partículas radialmente van a estar oscilando entre estos dos valores, y a medida que, según el valor de radio que tome, se va a estar moviendo angularmente con la velocidad que calcularon, con la velocidad angular que calcularon de mirar la conservación del impulso angular, que es el tita punto. Así que, digamos, la lógica es exactamente la misma. Y de hecho también hay un punto en el cual, es este que está acá, las condiciones iniciales son tales que la energía toca al potencial en un solo punto. En ese caso hay un único radio en el que puede estar la partícula, que es un radio, digamos, de equilibrio, y entonces en ese caso lo que está pasando es que las dos masas se están girando alrededor del centro en un movimiento circular uniforme. Bueno, les dejo este ejercicio para que lo piensen ustedes, yo lo resolví así muy rápidamente. El ejercicio que tienen que hacer ustedes es bastante más fácil, tiene una única masa, o sea, el ejercicio que tienen que resolver ustedes tiene un punto fijo, un resorte y una masa. Esto está fijo pero puede girar, digamos. Entonces esto puede ir moviéndose en la dirección radial y angular, y lo que les pide es, bueno, análisis muy parecido a este que hicimos acá. Cuánto vale la velocidad de estas partículas cuando la longitud del resorte es tanto, y así. El tipo de análisis que tienen que hacer es muy parecido al que les conté acá. Bueno, creo que eso es todo. Acuérdense que entonces es para el lunes la entrega de ejercicios de teoremas de conservación, y tienen que entregar los ejercicios 3 y 4. Nosotros nos quedamos acá con Fede y con Gonzalo respondiendo consultas, y incluso si tienen consultas sobre los ejercicios que tienen que entregar, nosotros no tenemos problema, o sea, no se los vamos a resolver, pero no tenemos problema en destrabarlos si tienen alguna duda. Así que consulten todo lo que tengan que consultar, sáquense las dudas antes de entregar, así tratan de hacerlo digamos, lo mejor posible. Bueno, yo por acá porque ya no puedo hablar más. Este, se me va a romper la garganta. Esperen que dejo de grabar. Una Bueno, pregunta. no. Dale, sí, No. Bueno, termino. ya estoy, ¿eh? Bueno, que los ejercicios que son para mañana, ¿hasta qué hora hay que entregarlos? Mañana no hay ninguna hora, entréguenlos cuando quieran. Ok, gracias. Bueno, yo me saco el video y me saco la voz, y si tienen dudas, intervengan o escriban en el chat o como quieran. Y si no, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos.
Hola chicos, bueno, ¿se pueden quedar ustedes? Buenas. Sí, sí, yo no tengo problema, ¿eh? ¿Querés ir? Dale, buenísimo. Justo, de hecho estaba mandando un audio, no sabía ni que estaba desmuteado. Este, bueno, dale, buenísimo. Ahora les mando audio por el grupo. Dale.